Ya está con nosotros Alicia Rábago, por supuesto, la especialista, la que nos puede hablar de ese tema. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. Muy bien, muy contenta, sí, ya a días de, Sí. que entren en algunas primarias y kinder. Contenta porque vas a tener tiempo libre. Sobre todo. Oye, Alicia. Porque universidades ya están sí. en clases. Pero ¿no? sobre todo con los niños es un tema, y a veces escuchando por ahí, escuchamos a las mamás que a veces somos las culpables de que los niños regresen a clases no motivados, porque empezamos a decir a lo mejor comentarios sin querer de cosas como, ay, el uniforme ya viste que feo, ay, te tocó con ese compañerito que no me gusta, Okay, ay, claro, la todo. Miss, no sé qué, todo está carísimo, y los niños pues lo van absorbiendo. ¿Qué hacemos? Como todo, mucho depende de la actitud con la que vayas tomando la vida, ¿no? Entonces, imagínate si tú días antes empiezas, ay, ya nos tenemos que levantar otra vez, ay, hay que entrar a la rutina nuevamente, y corre a la clase, y corre a lo otro, y corre. Pues el niño dirá, pues sí es cierto, o sea, ¡Qué vas flojera! con la Claro, ¿no? flojera. Sí, o sea, si a mi mamá le pesa, entonces también Claro. me puede pesar a mí. Claro. O sea, es muy normal que si rompimos la rutina y que se levantan más tarde y se acuestan más tarde y todo se movió, pues sí nos vaya costando trabajo otra vez integrar estos hábitos. Que hay familias que lo integran días antes, como ir acostando al niño más temprano, y hay familias en donde dicen, Hasta el último día. exacto, mañana vemos qué pasa, ¿no? Entonces, esto sí va a depender mucho de la actitud que nosotros tengamos. Si tú quieres que un niño esté motivado, oye, ahora sí hubo escuelas que tuvieron hasta mes y medio de vacaciones, 2 meses de Sí, vacaciones. sí. Entonces, hay niños que ya quieren regresar porque ya no saben qué hacer. La mamá, Claro. pues si la mamá trabaja, los Sobre niños ya también quieren regresar y ver a sus amigos. Exactamente, porque el gran círculo de amistad lo hacen ahí en las escuelas Claro. y obviamente les hace falta. Pero ¿de qué manera se puede hacer esto que no sea forzado, Alicia? ¿De qué manera los padres pueden comenzar a integrar a sus hijos a la idea de ya vas a comenzar a clase, ya vas para clase, pero sin que se pierdan estos últimos días, esos últimos respiros de Claro, en vacaciones? lugar de hacer así de, oh, ya nos tenemos que levantar temprano, mejor a lo mejor siéntate y di, oye, ya vas a regresar a porras, que Ándale, te encanta, sí, sí, sí. o ya vas a la natación, que tanto te gusta. O con tus amigos, que Uy, guay. qué padre, ¿te acuerdas el torneo que tuviste el año pasado? Ya vamos a volver a entrar. Vas a aprender a multiplicar, vas a aprender a hacer divisiones. No, vas a tener tarea, no, Enrique, así no. Pero a lo mejor tomar las cosas buenas que sucedieron en el año y tratar de hacer un lado eso malo. O ya tenemos la nueva oportunidad de, no te fue muy bien en matemáticas. Claro. ¿Qué te parece si este año empezamos tratando de poner mucho orden? Te voy a ayudar a lo mejor revisando los temas que te dieron, si tienes alguna duda, para que no suframos como nos pasó el año pasado. Sí. Entonces, cambiar ese tipo de estrategias que en lugar de estar hablando todo en negativo, pues sí, a lo mejor las matemáticas no es lo máximo para el niño, pero las tenemos que tomar. Entonces, ¿qué te parece si agarramos al toro por los cuernos y de una vez, día a día, vamos viendo en dónde se te hace un agujero y yo te ayudo para que no suframos como sufrimos el año pasado? En cambio, el español, ¿qué tal? Se te da facilísimo. O sea, tratar de sacar lo positivo del año anterior para poderlo utilizar en este año futuro. Y, por ejemplo, hay escuelas en donde van cambiando de salones. Sí. Entonces vas teniendo compañeros nuevos, hay colegios en donde los pasan igualito. Entonces, sea tu caso decir, ay, vas a tener amigos nuevos, ay, y si no me toca con mi amiguito, no importa, va a estar en la misma escuela. Vas a conocer a otros nuevos. Vas a tener Ya más los ves en el nuevos. recreo. Oye, Exacto. Alicia, ¿y qué sucede con los niños que a lo mejor no quieren entrar con una maestra que no les cae bien, o Uy, con es un muy común. compañerito que no les cae bien, o a la misma escuela? ¿Qué puedes hacer cuando estás en esto y ya los tienes inscritos? Ya están a punto de entrar, ya tienes todos los útiles y el niño, por más que estás aplicando todo esto positivo, te dice, es que no quiero entrar con esa maestra, es que no me gusta la escuela. Lo más importante es que no dejes de escucharlo, ¿eh? Aquí sí es importante que escuches el por qué no Claro. quiere estar con esa maestra, el por qué no quiere estar con ese amiguito, el por qué no quiere regresar al colegio. Porque muchas veces es que me dijeron que la Miss es muy regañona y deja muchas tareas y yo por eso no ¿sabes? quería ir.
Y entonces eso sí, a ver, no la conoces, es como Claro. si a ella le contaran que tú eres muy mal educado, que no obedeces, te gustaría que tuvieras impresión de ti. No, bueno, entonces dale oportunidad a la Miss. Pero a lo mejor el niño te dice, es que sabes que el año pasado este compañerito, la verdad, me molestaba todo el tiempo, me golpeaba, me daba miedo ir y no quiero regresar a eso. Entonces tratar de escucharlo para ver si es un problema mucho más grave. Porque si te dices que no quiero regresar a la misma escuela porque odio el uniforme, bueno, pues es que en otra escuela vas a odiar otra cosa. Sí, ponle ¿no? parches por adentro. Exacto. Y es que es muy fácil para nosotros los padres también, pues, educar a los niños de forma negativa, porque es ya despiértate, ya apúrate, ya desayuna, se nos está haciendo tarde, haz la tarea y así te la pasas por todo un estrés el año. por un estrés que tú tienes. Y la verdad es que antes no te preguntaban si querías ir a la escuela. Vas a la escuela, No, empiezan hombre, vacaciones. tienes que ir, Exacto, no ¿no? había Sí, claro. ay, vamos a hablar Y con el sí, niño para no, que ni te regrese. calles. Exacto. ¿No? Ahora nos preocupamos mucho y los niños a lo mejor dicen, ¿y por qué se preocupa tanto por este regreso a vacaciones? Si he vuelto y todo está normal. Claro. Lo principal y lo que más aconsejo Cierto. es buena actitud ante todas Ahí estas está. situaciones, positiva, para que sea una gran experiencia. Ahí Eso, está, Alicia. Alicia. Muchísimas Gracias. gracias.